Muy buenos días, queridos hermanos. Oh Señor, muy buenos días, queridos hermanos. Damos las gracias a nuestro Padre Celestial, que en esta mañana nos haya permitido de nuevo estar aquí delante de primeramente de nuestro Dios, pero también delante también de ustedes, pidiéndole al Señor que envíe una palabra de bendición para nuestra vida, pidiéndole al Señor una palabra que nos haga realmente, hermano, esperar en nuestro Padre Celestial. Una palabra que nos ayude a crecer, que nos ayude a madurar, que nos ayude a fortalecernos cada día más en el Señor. Buscando, hermano, no saberlo todo, pero dando una palabra que le pueda ayudar en su vida. Una palabra que le pueda hacer entender que necesitamos buscar más de Dios. Necesitan entender que necesitamos acercarnos un poquito más a Dios. Hay cosas que a veces no se enseñan por la multitud, por las necesidades, por muchas cosas. Pero pidiéndole a nuestro Padre Celestial en esta mañana una palabra de vida para nuestra vida, y damos gracias al bendito Espíritu Santo que siempre nos acompaña en todo momento, que siempre nos acompañe en todo nuestro caminar, en toda nuestra vida diaria. Hoy quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana: la importancia de ayudar a otros a que se acerquen a Dios. La importancia, hermano, el papel que desempeña la iglesia de Cristo, el papel que desempeña hoy los hijos de Dios dentro y fuera de la iglesia. Qué tan importante es entender que hay cosas que a Dios le agradan y que en este tiempo va a estar haciendo. Dios tiene un pueblo, hermano, que está trabajando juntamente con el Cristo, juntamente con el Padre. Él tiene un pueblo, hermano, que no descansa. Hay un pueblo que ha despertado, hay un pueblo que tiene los ojos bien abiertos en cuanto al saber y a imitar las cosas del Señor. Hermano, algo que está sucediendo ya dentro del bendito Evangelio. Esto es algo glorioso, algo maravilloso, en el cual podemos ver trabajar al Hijo de Dios. Estamos viviendo tiempos tan importantes dentro del Señor que el hombre, hermano, le está perdiendo valor y poder, hermano, careciéndole o manifestándole el poder, el bendito Evangelio dentro de su vida y dentro de la vida de los demás. Estamos viendo un menosprecio cada día a lo que el Señor está haciendo, al trabajo que el Señor está desempeñando. Estamos viendo un menosprecio. En este tiempo será menospreciado, en este tiempo será, hermano, no valorado el trabajo que Dios está haciendo. En este tiempo, hermano, habrá mucho odio al Evangelio, mucho aborrecimiento del Evangelio. Pero sobre todo, lo más sorprendente, hermano, es que esto será dentro de las iglesias de Cristo. En veces no porque veamos mucha gente, crees que son gente consagrada. Son gente que en veces, hermano, no tienen frutos. Simplemente creyentes, hermano, que están ahí, pero en realidad su propósito, hermano, no es agradar a Dios, sino agradar a los hombres. Estamos viviendo tiempos tan gloriosos en el bendito Evangelio, que ver a mi Señor Jesús trabajando por las almas, sacando a su pueblo de este mundo, hermano, es increíble verlo haciendo milagros, haciendo señales, haciendo prodigios por medio de su bendita palabra. Dios en este tiempo, nuestro Cristo en este tiempo, tiene un trabajo muy duro juntamente con aquellos que han despertado, juntamente con aquellos que se le han abierto los ojos para entender en qué tiempo estamos, en aquellos que saben, hermano, que tienen que trabajar juntamente con el Señor para salvación de las almas. Estamos viviendo tiempos donde la persecución ha empezado, hermano, aunque siempre ha habido persecución, en este tiempo se habrá manifestado, hermano, en mayor cantidad. Siempre ha habido, siempre habrá.
pero tiene que ser muy evidente. El único que anunció las persecuciones fue el Espíritu, hermano, en aquel entonces. Hoy los medios de comunicación, hoy los medios informativos ocultan toda información sobre lo que está pasando en las iglesias evangélicas. Hoy todo el mundo está ocultando lo que realmente está pasando dentro del pueblo de Dios. Hace poquito pasó algo allá en Chiapas, hermano, las persecuciones en la iglesia, cómo están matando pastores, se cerraron más de 100 iglesias evangélicas, y el pueblo evangélico, hermano, una minoría del pueblo evangélico, hermano, no publicó nada de lo que está pasando en Chiapas. Es lamentable que en veces haya iglesias que se preocupen más por los musulmanes, se preocupen más por los católicos, se preocupen más por otras cosas que lo que realmente está pasando dentro de sus hermanos, dentro de la iglesia de Cristo. Es lamentable, hermano, y muy deprimente que la iglesia de Cristo sea indiferente con sus propios hermanos, sea indiferente a lo que realmente está pasando dentro del cuerpo de Cristo. Y eso en veces no es correcto. Yo creo que no podemos nosotros ser luz para los de fuera y oscuridad para los de la casa. Se preocupan más, hermano, por lo que está pasando en otros lugares, hermano, que lo que está pasando realmente en su propia casa. Y esto es algo lamentable. Se preocupan más por los Estados Unidos, se preocupan más por lo que está pasando, hermano, en la política, que lo que realmente está pasando dentro de la iglesia de Cristo. Eso es lamentable, que no haya una visión propia y no puedan mirar en vez de lo que está pasando dentro de su propia casa. Estamos viviendo un tiempos, hermano, donde se oculta mucha información sobre la mente. Hay países, hermano, como en Haití, hay países donde realmente están destruyendo las iglesias, donde realmente, hermano, hay hermanos en Cristo donde están siendo perseguidos, donde están siendo destruidos. Hay iglesias, hermanos, no solamente Israel, todo el mundo se preocupa por Israel, pero, hermano, y las iglesias de Cristo, ¿qué? La persecución, todo eso que está pasando en el mundo, en las iglesias de Cristo, a las iglesias evangélicas, se preocupan más por lo que está pasando con los musulmanes, cómo los musulmanes le dan más auge a los musulmanes, de cómo matan gente, pero a que realmente a los hijos de Dios, las hijas de Dios están siendo muertas por causa de ellos. Se les da mucha información a los matones, hermano. Eso no es, en lugar de estar orando por las iglesias, estar clamando por las iglesias. Esto es algo de lamentable. Pero antes que despertar, el Señor puso en mi corazón una palabra, habló en mi corazón, hermano, en esta mañana, la importancia de los sacrificios, de las cosas que a Dios le agrada como pueblo de Dios. Mientras hoy hay un pueblo lleno de vanidades, fingiendo importarle las cosas de Dios, fingiendo, hermano, que les interesa realmente las cosas de Dios. Hoy hay una iglesia perseguida, hermano, por el sistema. Hay una iglesia que está siendo, hermano, realmente atacada. El mismo Señor nos enseña en el libro de hermano de Isaías, que hay una iglesia, hermano, que parece ser que le importase las cosas de Dios. Dice en el libro de Isaías 58, versículo 1, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza la voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que se hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Vea lo que dice, hermano. Me piden justos juicios, como si gente que quisiera acercarse a Dios. Otra versión dice: me piden palabra, me piden enseñanza, como que si realmente les interesara. Dice y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y
quieren acercarse a Dios, como que su anhelo es vivir siempre delante de Dios. Me piden buena palabra, me piden buena enseñanza, como que si realmente les importara, dice el Señor, pero anúnciales ese pecado. Habla sobre el ayuno. Una de las cosas que empieza a hablar, hermano, porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Dice humillamos nuestras almas y no nos diste y no te diste por entendido. Y aquí en aquel día de nuestro ayuno busqué vuestros propios gustos y oprimid a todos vuestros trabajadores. Dice, cuando ustedes estaban reunidos, ustedes no buscaban, dice, agradar, sino que buscaban oprimir a la vida de los demás. Dice, he aquí para qué contiendas y debaten ayuno y para herir con el puño inicuamente no ayunes como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Golpeaba, dañaba, menospreciaba. Dios les enviaba enseñanza, Dios les enviaba palabra, hermano, y ellos usaban para lastimar, lo usaban para dañar la vida de los demás. ¿Sabe qué es lo que ellos hacían? Hermano, lo que ellos hacían es que lo que Dios les daba, ellos no buscaban la oportunidad para, hermano, para que los demás se acercaran a Dios. Los demás se acercaran a Dios. Estamos viviendo un tiempo donde mucha gente parece ser muy buena gente, parecen ser gente de buen corazón, pero en realidad son gente dañina. Yo sí lo puedo ver, querido hermano. Hay mucha gente dañina. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Protegiendo al pueblo de Dios. Pidiéndole a Dios que Dios proteja a su pueblo, Dios proteja a sus hijos. Por eso aquí hay mucho a gente que tiene conocimiento y hace un mal uso del conocimiento de la palabra que Dios le ha dado y no lo pone realmente al servicio de Dios, querido hermano. Son gente violenta. Son gente, hermano, que en realidad de nada les sirve ese conocimiento, porque a Dios dice, ustedes golpean, he aquí con contiendas y debates ayunáis para herir con el puño inicuamente, no ayunes con hoy para que vuestra voz sea oída realmente, sea oída en lo alto. Por eso este programa fue hecho con la finalidad, porque eso fue lo que el Señor a mí me mandó, hermano, realmente de llamar a sus hijos, de librarlos de aquellos hermanos, de aquellos hombres o aquellos pueblos que se dicen hermanos, que quiera dañarlos, quiera atarlos, quiera encadenarlos. Hoy, hermano, pedimos a nuestro Padre Celestial que haga una libertad en la vida de sus hijos, a través de la esclavitud, hermano, de imposición, de prohibiciones, de legalismo, de sectarismo, hermano, que el mucho pueblo está siendo atado, está siendo ministrado. Por eso en el libro de Hechos, hermano, entender que hay un pueblo, hay una iglesia que está siendo perseguida, hay un pueblo a quien Dios bendijo con palabra, hay un pueblo a quien Dios bendijo con una buena enseñanza, hermano, y dice que en el libro de Hechos 4, versículo 11, Jesús es la piedra reprobada, pero por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro lado hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al pueblo que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha hecho por ella notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, dice, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo les intimidaron en que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Lo que decíamos aquí en Isaías, gente que creyentes, hombres que tienen un conocimiento,
que se le ha revelado la facilidad de palabra. Hermano, hoy en este tiempo habrá gente dentro del Evangelio que parece importarle las cosas de Dios, pero impedirán que se hable en el nombre de Jesús. Impedirán que mucha gente se salve. Impedirán, hermano, que Dios se abra las puertas de salvación para mucho creyente. Dice, hermano, que sin embargo, que ahora que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no se hable de aquí en adelante en el nombre alguno de Jesús. Amenazcámosles. Dice entonces les intimidaron en que de ninguna manera se hablase ni se enseñase en el nombre de Jesús. ¿Cuánta iglesia de Cristo hoy? ¿Cuánta iglesia de Cristo está siendo bendecida, hermano, por la unidad? Hoy hay algo impactante, que hay mucha iglesia, muchos hijos de Dios se están uniendo, aquellos a quienes se les está revelando el Cristo. El Cristo se está revelando. Fíjese que interesante porque en veces salen noticias ahí destelladas allá, hermano, en muchos YouTube, hermanos, donde de repente salen que en varios países de donde rigen los musulmanes, querido hermano, ahí se le está apareciendo el Cristo. El Cristo, hermano, mucha gente se está convirtiendo, muchos musulmanes se están convirtiendo a Cristo porque el Cristo se les está apareciendo. Yo veo el trabajo de mi Señor Jesús, hermano, en medio de una persecución, en medio de algo tan difícil. Pero acá dice, hermano, que hay iglesias, querido hermano, hay iglesias donde a quienes les parece ser que les importan mucho las cosas de Dios. Lo único que están haciendo, dice, es impidiendo que se propague, impidiendo el mensaje de salvación. ¿Cuánta iglesia de Cristo, hermano, Dios les da buena palabra, tienen enseñanza, tienen todo, pero no se dedican a buscar a Dios? Hermano, no escuchan mensajes, no están compartiendo el mensaje, no están evangelizando. No, hermano, es increíble. Por eso a veces yo digo, Señor, a veces tenemos líderes, tenemos ayudas que en realidad nos sirven, hermano, para llevar el evangelio, porque están impidiendo realmente que se propague el bendito evangelio. Es increíble, por eso dice que hay aquí que contiendas y debates, ayunas para herir con el puño inicuamente, como para hoy, dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Gente dañina con la boca, gente dañina, violenta, gente, hermano, que no sirve para el evangelio, hermano, sino solamente están sirviendo como estorbo, simplemente están sirviendo para que el bendito evangelio se propague, hermano, dentro del pueblo de Dios, dentro de aquellos que van a ser salvos. Gente que cree que les importa el bendito evangelio. Van a simular en este tiempo que les importa las cosas de Dios. Van a simular que les importa realmente su liderazgo. Van a creer que realmente les importa realmente, hermano, el mensaje de Dios. Van a creer que realmente les importa realmente, hermano, conocer de Dios. Dice, le van a creer que les importa acercarse a Dios, porque eso es lo que dice aquí en Isaías. Dice, el Señor dice que clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Ni tan siquiera le llamó pecado, le llamó rebelión. Rebelión es impedir que se propague el evangelio. Rebelión es oponerse a toda administración, a toda salvación. Rebelión es tratar de que ningún departamento crezca. Muchos líderes
ni tan siquiera tienen tiempo para ayudar a sus compañeros, ayudarlos. Lo dejan tirado su servicio, dejan tirado su privilegio. Se llama rebelión. No tienen tiempo. Están impidiendo que una iglesia, o están impidiendo que otros se salven. ¿Cuánta iglesia de Cristo, hermano? Pero hay iglesias que se han unido, hermano, porque han entendido la revelación, han entendido, hermano, que la importancia de la unidad. Por eso en el libro de Hechos 2:42 nos enseña que como ellos estaban pegados a la doctrina, y dice que Dios enviaba cada día a los que debían de ser salvos. Porque todos lo hacían unánimes, todos tenían una visión, tenían una meta, hermano, y no es que llenar la iglesia, sino que trabajar en unidad para la manifestación del evangelio y la propagación del mensaje de salvación. Sabiendo que en este tiempo, hermano, está siendo censurado todo mensaje cuando se menciona el nombre de mi Señor Jesucristo, aunque algunos, hermano, no es porque están hablando, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para salvación, sino en todos lados está habiendo censura por palabras inadecuadas, por estipulaciones, y más cuando se meten en la política y empiezan a mencionar nombres, también los van a censurar. Pero hay que entender que la iglesia de Cristo, el mensaje de salvación, estará cada día siendo más censurado porque, hermano, por mencionar el nombre de Jesús. En algunos otros casos, hermano, se censura los contenidos, hermano, que tengan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se enfatice mucho en ella. Ahora, hermano, para que la gente no se salve y no llegue, hermano, a volverse al Señor, pero hay muchas estipulaciones de nombres en la política, hermano, que no tienen nada que ver con Cristo, no tienen nada que ver con la evangelización, no tienen nada que ver con la salvación del pueblo de Dios. Pero dice en el versículo de ahí de Hechos, de ahí donde estábamos en el libro de Hechos 4, versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que dice que en el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todos los que principales sacerdotes y los ancianos habían hecho. Y ellos, dice, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Eso dice en el hermano, en el Salmos 1, 2, 1 y 2. Se reunieron, dice, los reyes de la tierra y los principales se juntaron contra el Señor y contra su ungido, contra Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, y quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Miren que, ¿cómo va a unirse el pueblo de Israel? O sea, el pueblo de Dios va a unirse a Herodes y a Pilatos. ¿Cómo va a ser? Dice que en la ciudad donde fueron fue Jerusalén. Ellos fueron a Jerusalén. Jerusalén representa la congregación de los hijos de Dios. Querido hermano, poderosa es la unidad del pueblo de Dios. Cuando se unen en un mismo fin, trabajan en un mismo fin, según el Espíritu les haya dado.
Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo. Porque verdaderamente se unieron esta ciudad contra su santo, dice, contra el santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y el consejo había antes determinado que sucedería. Es increíble que dentro del pueblo de Dios, hermano, esté pasando cosas así. Ahora, Señor, mira sus amenazas contra tus siervos, que con todo de nuevo hablen tu palabra, con toda valentía. De nuevo significa valentía, con todo valor, estén hablando tu palabra. Querido hermano, cuánta bendición es si tú tienes en casa, allá en la iglesia donde tú estás, tienes alguien que se esmera por realmente llevar el evangelio. Pero yo creo, hermano, que aquellos independientes, aquellos que quieren evangelizar por su propia cuenta, quieren hacer las cosas a su manera, son líderes a su manera, no se involucran con la iglesia, no tienen participación con la iglesia, o sea, definitivamente son ministerios fuera del cuerpo. Definitivamente, hermano, creo yo con todo mi corazón que no son respaldados por el Espíritu Santo, porque se necesita estar sujetos al gobierno, se necesita estar bajo autoridad, se necesita estar supervisados. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que la iglesia de Cristo tiene que estar más unida, sujetadas al gobierno, sujetada a supervisión, hermano, que creerse independiente, hermano, porque no funciona así. Por eso se levantarán muchos falsos profetas y dirán barbaridades. Y es lamentable que en este tiempo muchos hermanos, muchos se quieran levantar por su propia cuenta. No quieren tener ningún gobierno, no quieren ser supervisados. Definitivamente, si a mi Señor Jesús le dijeron ¿qué demonio tienes? Es Belcebú, le dijeron. Dijo el Señor, yo no tengo un demonio, lo compararon con un ser demoníaco. Y el Señor le dijo, bueno, le llegaron a preguntar, bueno, ¿con qué autoridad haces tú esto? Mi Señor les hizo, bueno, díganme ustedes con qué autoridad hacen ustedes lo mismo. ¿En nombre de quién ustedes se expulsan? ¿En el nombre de quién? ¿Qué espíritus les usa cuando no se sujetan a nadie? Quieren hacer las cosas a su manera. Hermanos, sí, por sujetarnos al Señor están sucediendo milagros, están sucediendo cosas, y ellos a quien no se sujetan, ¿a quién los está usando? ¿Quién es el espíritu que los está usando, que no les gusta sujetarse, que no les gusta hacer lo que realmente la Escritura enseña? La sujeción a la autoridad, sujetarse a Cristo, sujetarse a la palabra, sujetarse al Espíritu. ¿En el nombre de quién lo están haciendo? Por eso dice en el libro de Isaías, hermano, que eso era rebelión. Porque pedían cosas, hermano, pareciera que les importara realmente las cosas de Dios, pero en realidad se estaban oponiendo, estaban violentando a la iglesia de Cristo, estaban impidiendo que la gente se salve. Estamos en un tiempo donde mucho pueblo de Dios estará ahí, pero estará impidiendo que la gente se salve. Porque el que tira su privilegio, el deja de que Dios lo use, está impidiendo, está haciendo de estorbo para que otros se salven. Mi Señor Jesús lo dijo. El que no me ayuda, dice que el que no me ayuda a traer a otros, a que se acerquen a mí, realmente dice, los está alejando. Y eso lo dicen en el libro, hermano, donde el Señor nos enseña. Dice, el que no es conmigo, Mateo 12, versículo 30, dice que no es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Otra versión dice así,
Dice la versión, hermano, la versión lenguaje sencillo, dice: el que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan es como que si los estuvieran ahuyentando. El que no me ayuda a traer a otros, fíjate, dice: el que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan es como que si los estuvieran ahuyentando. Y esto es lamentable, porque esto realmente está pasando. Están pasando tantas violaciones dentro de la iglesia de Cristo. Están pasando tantas cosas dentro del cuerpo de Cristo, hermano. Está habiendo una persecución terrible, terrible, terrible. Una violación, hermano, realmente en las iglesias de Cristo. Hermano, nos están ayudando, hermano, al pueblo de Dios realmente a acercarse a Dios. Están siendo de estorbos. Están siendo de estorbos. Y eso es terrible. Eso es terrible. Por eso vemos que ellos decían eso, hermano, que si era justo eso. Por eso dice que hay gente que realmente parece ser que les importa conocer, les importa saber. Pero dice aquí, hermano, que hay gente que no está de parte de Cristo. Hay gente que no está del lado de Cristo. Estando en Cristo, no están del lado de Él. Porque no están ayudando al Señor a traerlos, a acercarlos, a que sigan a Jesús. Dice que es como que si los estuvieran ahuyentando, que los estuvieran apartando. Parece ser que tu trabajo es apartarlos, su trabajo es alejarlos. Dios, esto es terrible, hermano. Cuando no se trabaja en unidad, no se trabaja en armonía. Por eso dice en el versículo 19: mas Pedro y Juan respondió diciendo, dice: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Esto es justo? ¿Esto es justo? Hay gente que no les importa, querido hermano, el mensaje, no les importa el trabajo. Por eso, si usted tiene, hermano, gente que está trabajando, está haciendo un esfuerzo, está viendo cómo evangelizar de acuerdo, están pegadas a las autoridades, están siendo obedientes, bendígalos. Bendígalos, hermano. Y si no va a ayudar, no estorbe. Así de sencillo, hágase a un lado, porque si no, Dios lo va a destruir a usted. Porque Dios va a destruir a todos aquellos que se oponen al evangelio. Dice la escritura, dice que eso es lo que dice la escritura, que Dios los va a destruir. ¿Dónde quedarán aquellos, dice, que no obedecen? Dice en el libro de Primera de Pedro 4:17, porque el tiempo del que juicio, dice, porque es justo, porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Dice también en 2 Tesalonicenses 1:8, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No obedecen, hermano. ¿Por qué dice no obedecer? Porque están haciendo que mucha gente se aleje de Dios, mucha gente no conozca el evangelio. Dicen que son líderes, pero hermano, son gente que se opone a que otros se salven. Está la persecución, mientras hoy estamos preocupados porque el evangelio de salvación le alcance a aquellos que están perdidos, que están apartados dentro de la iglesia de Cristo. Están hoy haciendo una función, parece son más siervos del diablo que siervos de Cristo. Porque, hermano, dice que están impidiendo que la evangelización, que el mensaje de salvación
llegue a oídos de aquellos que deben de acercarse a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, que el Evangelio nos demanda a nosotros, que como hijos de Dios nos demanda una responsabilidad, que lo que Dios nos enseña, que de lo que Dios nos hable realmente sea enfocado a acercar a las personas a Cristo. Por eso dice el Señor, esto es justo, pero nosotros no podemos, dijo Pablo, dice, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Fíjese, hermano, empezaron a hacer señales. Qué terrible es estar haciendo un trabajo en medio de un pueblo opositor. Qué terrible es estar haciendo un trabajo en un pueblo que quiere detener la obra de Dios, el único que puede hacer eso es el diablo, hermano, que quiere introducirse, quiere meterse en la vida de mucha gente, hermano, para impedir que el evangelio, que la iglesia crezca. Pero ¿quiénes hay? Uno, dos, está luchando, hermano, llevando, esforzándose, hablando, predicando, y que venga la gente tan pasivamente, hermano, sin ningún propósito divino, es porque están tirando todo. Por eso dice que ahí se reunieron, hermano, dice en el versículo, y en medio de esta situación, dice en el versículo, hermano, dice que en 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédele a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra, mientras se extiende tu mano para que se hagan señales, dice sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre del Santo Hijo de Dios. Pidiéndole en esta mañana a nuestro Padre Celestial, Padre, fortaleza para tus ministros, fortaleza para todo aquel siervo, aquel sierva que está haciendo un trabajo excelente, no que se está oponiendo, no que está dejando tirado todo, Señor, que solamente buscan posiciones, que solo buscan lugares. Quítalos, Padre, quítalos. Pero conceda a tus siervos, a tus siervas, a tus ministros, a tu pueblo que está luchando realmente por predicar tu palabra, sujetos a los ministros, sujetos a la doctrina. Señor, úselos, extiende tu mano para que se hagan señales, prodigios y milagros en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Señor, usa todo aquel que se está pegando a tu palabra, que está bajo el orden del Espíritu. Señor, úsalos poderosamente. Bendícenos con tu palabra, bendícenos con tu Espíritu, y no dejemos de hablar en medio de una generación perversa, adúltera, en una generación que quiere impedir que la gente se acerque a Cristo. Oh, hermano, Señor, derrama de tu Espíritu sobre tus siervos y siervas, sobre la gente que realmente vas a usarlos para acercar las almas a ti. Porque mucho pueblo de Dios, hermano, señora, apártalos, que se hagan evidente que no son de Cristo. Señor, manifiesta a los que no son de Cristo, no tienen el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo, hermano, es trabajar en unidad. El Espíritu de Cristo es trabajar bajo sujeción. El Espíritu de Cristo siempre vive para agradar al Padre. Cuando hubieran orado, dicen, aquel lugar, porque gente hoy, quiere decir que mucha gente hay dentro de las iglesias, mucha gente, pero está impidiendo, hermano, está impidiendo que la gente se acerque a Cristo. Está impidiendo, hermano, que la gente, que Dios haga la obra, que se abran las puertas, hermanos, dentro, para que muchos se salven, sabiendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está aquí a la vuelta. Dice que cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Señor, que en esta mañana descienda el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Descienda, Padre del cielo, tu palabra, tu Espíritu, y que con valentía prediquemos tu palabra, Señor, pero también, hermano, en medio, Señor Dios mío,
en medio de un pueblo o hombres y mujeres que se oponen, hermano, a esta evangelización, a toda palabra. Señor, quítalos. No importa que tanto los azoten, que tanto, Señor, pero que realmente hay un pueblo, hay gentes, hermanos, que realmente están haciendo un trabajo brillante en el cuerpo de Cristo. Realmente están preocupados por traer almas a Cristo. Realmente están preocupados por salvar, no por estar condenando, no por estar juzgando, no para mirar de lejos. Se dicen líderes, pero quién sabe de quién. Creo que en su casa solamente mandan. Pero en la iglesia de Cristo no van a llegar a mandar. No van a llegar a mandar. No van a llegar a estorbar. Porque esos van directamente a condenación. Esos van directamente, el pago del fuego de Dios, hermano, les va a venir. Les va a venir porque tienen buena palabra, tienen buena enseñanza, no quieren sujetarse, no quieren estar bajo la ley de Cristo, no quieren estar bajo el poder del Espíritu Santo, quieren hacer las cosas a su manera, y por eso dice que, hermano, dice que ellos le va a pagar Dios. ¿Dónde quedarán entonces aquellos que no obedecen al Evangelio? Aquellos que no acercan a la gente a Cristo, sino los alejan. El deseo de mucho pueblo, hermano, de muchos líderes, no es llevar su palabra, ni que, hermano, sino que el deseo de mucho pueblo no es que se conozca el Evangelio, que se conozca la salvación de Cristo. El deseo de hoy, hay un pueblo que no, el deseo es que no se conozca, que no se salve mucha gente. Por eso, hermano, no usan sus perfiles, no usan, hermanos, para evangelizar y llevar el mensaje. No lo usan. Ni tampoco los ven metidos en sus departamentos, apoyando, haciendo nada, hermano. Por eso, sino que están luchando contra Jesús, están haciendo, hermano, que el Evangelio se detenga. En vez, hermano, creemos que en vez de los creyentes vivimos en las iglesias, pero sin exponer las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, sin llevar realmente la salvación a otros, sin realmente, hermano, porque el propósito de Dios es acercar las almas a Cristo, es acercar a los hombres al Señor, hermano, y no alejarlos, porque acá dice que los golpeaban, dice en Isaías, eran violentos. Dice aquí, para contienda, dice, debaten ayunas y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída dice, en lo alto. Porque dice, el tal ayuno es tal que Dios cojín, dice que el día aflija al hombre su alma, se incline su cabeza como junco y haga como, dice, cama de silicio y de cenizas. Llamarás esto ayuno y día agradable al Señor. Dice, llamarás esto un día agradable al Señor. Esto no es un día agradable. Por eso dice, ¿no es más bien el ayuno que escogí desatar las ligaduras, de impedir de soltar las cargas de la opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en la casa, y cuanto veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá la justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, heme aquí, Señor. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y de hablar vanidades, y si dieras tu pan al hambriento y saciaras tu alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Oh, que esto está interesante. Hoy las iglesias están amenazándose, están acusándose, están todo, hermano, sin poder ayudar a otros a que se acercan a Cristo. Eso es lamentable.
El deseo de mucho pueblo no es que la gente se acerque a Dios, sino es alejarlos de Dios. Porque el que no cumple con su responsabilidad como pueblo de Dios, hermano, como líderes, como siervos de Dios, está alejando a la gente de Cristo. De verdad, yo a veces quisiera, de verdad, hermano, que en veces es mejor volver a empezar. Quedarse en cero y volver a empezar. Y con gente nueva que ame a Cristo, que gente que se entregue a Cristo, que ame a las almas, hermano, realmente. No importa quedarse en cero, sino que hay que volver a empezar. Dios se lo dijo a Moisés. No le dijo a Moisés, cuando ese pueblo ya se había corrompido, le dijo, mira, yo te voy a dar un pueblo nuevo. Acabó con ellos, hermano, los quitó. Y le dijo, yo te voy a dar un pueblo nuevo. Porque ya estaban impidiendo, hermano, que muchos se salvaran. Ya Dios no los toleraba. Porque ya no impedían la gente que entraba, gente que destruía, gente que entraba, gente que destruía, les impedía, no los edificaban. El deseo de hoy en un pueblo no es de conocer al Señor Jesús, sino que están luchando contra los que están trabajando en hacerlo. En vez de los creyentes, hermanos, no vivimos exponiendo las virtudes, el amor del Señor. El clamor de pocos líderes, porque son pocos, y ministros en que Dios, hermano, no dejen de hablar y que la palabra de Dios sea respaldada en sus vidas para que los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento, hermano, en medio de una generación perversa, adúltera, infiel, hermano, porque estos tratarán de impedir que, hermano, que se predique a Cristo para que las almas se salven. Bendito Dios, fortalece la vida de los pastores, fortalece la vida de aquellos líderes que realmente están llevando el mensaje. Señor, que una generación que quiera impedir, Señor, te pido, Señor, la fortaleza en los apóstoles, ministros, profetas, evangelistas, maestros que están haciendo un trabajo excepcional de llevar tu mensaje, Señor. Fortalécelos. Bendecimos en esta mañana la vida de nuestro apóstol Juan Villatoro. Señor, dale la sabiduría, la fortaleza, déles cabeza, Señor, que nos guía toda verdad. Señor, muéstrales el camino donde debemos de andar. Dale esa sabiduría, guárdalo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús como los pastores. Querido hermano, porque en medio de esto se levantará una generación, un pueblo que en lugar de acercar las almas a Cristo, se van a oponer para que se alejen. Por eso es importante entender que, hermano, que dice ellos que yo lo que querían, dice el Señor acá, es que el día, ellos dijeron, día agradable, dicen tesalonicenses. Dicen 1 Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuanto habéis recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no con palabras de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Habéis padecido, dice, habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron los judíos. De los judíos. Dice, ustedes también pasaron lo mismo, dice, de sus propios hermanos, de su propia iglesia. Sus propios hermanos, su propia iglesia, sus propios judíos, hermanos, dice, están sufriendo por causa de ellos, les están impidiendo la evangelización de los creyentes. ¿Habéis padecido por los de su propia iglesia o por sus propios hermanos en Cristo? No siendo imitadores de Cristo, sino violentadores a los que quieren llevar el mensaje de Dios y, hermano, impidiendo que se propague el mensaje cuando la iglesia está siendo perseguida. Hay que buscarles un refugio, una ayuda dentro de la propia iglesia, hermano. Qué terrible. Por eso yo creo firmemente que la persecución no viene de afuera, la persecución es de adentro.
¿quiénes son realmente los que están causando hoy persecución? Aquellos que se les dio buena palabra, no quieren sujetarse, no quieren andar en la autoridad, están impidiendo que se propague el evangelio, están impidiendo que crezca, que den fruto a la gente en los departamentos, están impidiendo, hermano, que la gente se salve. No quieren acercar a nadie a Cristo. De verdad, yo se lo digo con todo mi corazón. En veces es mejor empezar pidiéndole a Dios, hermano, que envíe gente fiel, que ame las almas, que ame realmente, se preocupe por las almas. Realmente, hermano, aunque esto así será en todos lados, pero qué rico es tener hombres que, hermano, que estén con la visión de Cristo, que estén acercando gente a Cristo. Y que dejen de estar simulando, hermano, que saben mucho. Dejen de estar simulando que tienen conocimiento. Que dejen de estar simulando algo cuando en realidad no tienen al Espíritu de Dios. No dice siendo imitadores de Cristo, dice los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Y dice, y no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres, no agradan a Dios, no agradan a Dios, dice, hermano. Quienes impidan a que no se propague el evangelio son mucho pueblo que está dentro de las iglesias. Dice aquí que les hace referencia, este pasaje dice que ellos son descendientes de los que mataron a mi Señor Jesús y a sus profetas. Esto es terrible. Por eso la bendición viene donde hay un pueblo que se une con una misma finalidad y es trabajar juntamente con el Cristo. Dice que no agradan a Dios y se oponen a los hombres. Y dice en el versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Dios, hermano, los consumió. Todo aquel que impida que hablar, todo aquel que quiere impedir que se hable, que se lleve el mensaje de salvación a los demás, Dios lo va a destruir. Sobre todo, hermano, aquellos que son líderes, aquellos que tienen una enseñanza, aquellos que presumen, hermano, que entienden el evangelio. Esto va a ser muy interesante. Porque dice que se estaban impidiendo que se hablara a los gentiles para que estos estaban colmando. Dice, hermano, llegando a la medida del colmo. Y el colmo de alguien es que impida que se evangelice, que se llegue el mensaje, que quieran hacer como que no son parte de nada. Yo pido, Señor, que, hermano, a veces pide uno hasta mal, ¿verdad? Pero gente líder que tiene a Dios, no, que se lo lleve, hermano. Porque la gente que tiene sabiduría, tiene conocimiento, es para salvación de los demás, no para estorbo de los demás. Si van a estorbar, mejor que Dios se los lleve a otro lado. Porque no están sacando a la gente, están estorbando a la gente, hermano, que se acerquen a Dios. Y eso es reprimente, porque acá dice que donde quiera que estén, de todo modo la ira de Dios les va a alcanzar. Esta mañana Dios me levantó con esta palabra de que dice, hagan el bien y la ayuda mutua para que otros se acerquen a mí. Esa fue la palabra que me retumbó. Apenas escuché la voz, hermano, yo dije, Padre del cielo. Por esto, hermano, por eso la iglesia de hoy está muy dividida. Hermano, el diablo en vez está ganando mucha ventaja en a mucho, porque ellos trabajan unidos, ellos trabajan organizados. Al no trabajar para la iglesia, al no trabajar con el mismo fin, termina mal. Eso lo podemos ver en Nehemías 4. Aquellos que no tienen el Espíritu, que no tienen una idea de lo que es la visión de Dios, el propósito de Dios en este tiempo, y no agrada.
como en el caso de Nadab de Abiú. Esto fue lo que el Señor dice, que ellos murieron, hermano, dice en Levíticos 10, murieron porque dice que ellos ofrecían algo que no les había Dios mandado. Y no solamente eso, sino que dice en el versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Todos los que se acercan a Dios tienen que ser glorificados. Tienen que ser santificados. Todo hacer que el pueblo se acerque a Dios en santidad. El propósito, ¿qué es lo que hacía Nadab y Abiú? Que no permitían que el pueblo de Dios se acercara a Dios. No permitían. ¿Y qué es lo que pasó? Hermano, les vino fuego. Todo aquel que impida que la gente se acerque a Dios y que se salve a Dios, le va a venir fuego. La ira de Dios está sobre ellos porque no están obedeciendo al Cristo, que la gente se acerque al Señor. Estos hermanos se acercaron a Dios, pero fueron consumidos por el fuego porque no se santificaron su vida. Por eso el Señor dijo en el libro de Juan 17, yo me santificaré por amor a vosotros. Pero ellos no lo hacían, hermano, para que otros se santificaran también. Los sacerdotes, hermano, que no se santifiquen, los ministros, los líderes, que no se santifiquen. Hermano, ¿cuál es el propósito de santificarse? Para que otros se acerquen a Dios, para que otros se acerquen a la presencia de Dios. Por eso es importante entender que el ministerio, el propósito es para que otros se acerquen a Dios a través de tu vida. Que a través de tu vida otros se acerquen a Dios, pero que te vean sujeto a la voluntad divina. Con este versículo termino. En el libro de Hebreos 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esto quiere decir, ¿qué tales sacrificios se agrada a Dios? ¿Cuáles son? Dice acá, aquí en Isaías 58, ellos decían, día agradable a Jehová, día agradable, es un día para agradar a Dios. Y el Señor dijo, no, le dijo a un pueblo, le dijo a un creyente, no, lo que a mí me agrada es que hagas el bien y la ayuda mutua, es que ayudes a otros a acercarse a mí. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Porque esta fue la palabra que el Señor me habló. Y de hacer el bien, dice que mucho pueblo alaba a Dios, mucho pueblo le canta a Dios, mucho pueblo está en las iglesias, mucho pueblo está ahí. Pero el Señor dijo, a mí lo que a mí me agrada es que ayuden a otros a acercarse a mí. No se lo impidáis. Por eso mi Señor Jesús, hermano, reprendió a aquellos discípulos cuando los niños querían acercarse al Señor, y dice que estos discípulos reprendieron a los niños, regañaron a los niños para que los niños no se acercaran al Señor. Y el Señor le dijo, dejar a los niños venir a mí, no se los impidáis. También llamaron la atención a aquellos hermanos, aquella hija aquella hija que tenía una endemoniada, una hija había muerto, y el Señor le dijo, no molestéis más al maestro. Y oyendo Jesús dice, no temáis, creen y será salva. También lo reprendió. Siempre, hermano, los discípulos estaban diciendo, no molesten al Señor, no se acerquen. Estaban impidiéndoles. El Señor les llamó la atención, el Señor los reprendió, hermanos, los regañó. ¿Por qué razón? Porque estaban impidiendo que la gente se acercara a Dios. Estaban impidiendo que la salvación llegara. Estaban impidiendo que los milagros llegaran. Estaban impidiendo que sean libres esta gente, que la gente sea resucitada. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros todos los días? Que ayudemos a otros a acercarse a Él. Acercarse a Él.
No se lo impidáis. No impidemos el mensaje. No impidemos la ayuda mutua. Ayudarnos unos a otros. Acercarnos a Dios. No se nos olvide hacer el bien. Hacer el bien es acercar a otros a Cristo. Acercar a Dios. Acercarlos a Dios para que el Señor los haga libre. De tales sacrificios Dios se agrada. Estamos en medio de un pueblo, hermano, que creo yo que no hay peor enemigo de un cristiano que el propio cristiano. Que el propio cristiano. En vano, en veces Dios nos da buena palabra, buena enseñanza, y parece que les importa mucho el conocer a Dios, pero no ayudan a otros a acercarse al Señor. No ayudan a otros a que se santifiquen. No ayudan a otros a sujetarse. No ayudan a otros. Simplemente, hermanos, están luchando en un liderazgo, un poder. Quieren mandar, quieren fingir, cuando su trabajo nada más es estar impidiendo la bendición de otros, estar impidiendo la salvación de otros. ¿Por qué tú y yo en esta mañana hoy no estás ayudando a otros a acercar a la gente a Cristo? ¿Por qué mucha gente participa con la gente desordenada? Dijeron ellos, día agradable, día de agradar a Dios. Y yo veo que el día de agradar a Dios es el día de acercar a otros a Cristo, de acercar a otros a Dios. Ese era el día agradable. Ayudar a otros a acercarse a Dios. Son lo que a Dios es el sacrificio, ese es el día que a Dios le agrada. No te opongas, hermano. Si Dios te ha dado conocimiento, tienes palabras, tu papel, tu responsabilidad es ayudar a otros, es predicar, es mandar, es hacer la labor que la gente se acerque a Dios. Porque si Dios te ha dado conocimiento, tienes palabra, te ha dado entendimiento y no lo estás poniendo a probar, no estás ayudando a Cristo, la ira de Dios, el pecado va en aumento, llegándole al colmo de la maldad, llegándole al colmo del pecado, impidiendo hablar a los gentiles para que estos se salven. Dios fortalezca la vida de los apóstoles, del apóstol, de los pastores, de los líderes, los hermanos que están haciendo un trabajo, un esfuerzo en medio de gente que solamente te queda viendo, burlándose, riéndose, y ellos no mueven un dedo, a pesar de lo que Dios les va a demandar es el conocimiento que tienen. Porque lo único que están haciendo nada más es de estorbo para que otros se acerquen a Cristo. Que Dios te use de una manera poderosa, hermano. Vuelve a Cristo, pon tu esperanza en Cristo, arrepiéntete y que hoy en este día nuestra vida sea para acercar a otros a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Que Dios te use de una manera poderosa, siempre y cuando en el orden de Dios, siempre y cuando sujeto a tu pastor, sujeto a una autoridad, siempre y cuando sujeto, porque si no, eso es simulación, hermano. Y en el desorden no opera el Espíritu Santo, en el desorden no opera Dios, hermano. No nos creamos algo que no suceda. Quieren que realmente suceda, esté bajo orden, está bajo sujeción, está bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces Dios te va a usar de una manera extraordinaria. Pero el día de agradar al Señor, como dijo mi Señor Jesús, yo sé que mi Padre está conmigo porque siempre hago lo que le agrada. ¿Qué es lo que le agradaba al Padre de mi Señor Jesús? Es que acercaba a su pueblo a Él. Muchas gracias, hermano.
Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Vuélvete a los pies de Cristo, afírmate en el Señor y haz lo correcto para que Dios pueda usarte de una manera sorprendente, de una manera poderosa. Si estás lejos de Dios, acércate, vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre todavía te está esperando. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo, los hermanos, las hermanas. Muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga, hermano. Gracias por sus comentarios. A los hermanos que van a ver el video después, les mandamos un saludo donde quiera que estés. Que Dios me los bendiga. Ayúdenos a compartir y gracias por sus comentarios. Bendiciones, queridos hermanos.